Bien, como ya me presenté, mi nombre es Noelia Rojas. Hoy día vamos a absolver todas tus dudas en lo que se refiere al tema de tesis y argumentos, un tema bastante típico en el examen de Católica y que de repente te genera ciertas dudas, ¿no? No es fácil a veces trabajar un texto argumentativo porque los temas que vienen son un tanto polémicos, ¿no? Si el aborto, si la prostitución, si la maternidad, si la delincuencia, cómo debe ser abordado el tema en este aspecto, ¿no? Entonces vamos a comenzar ya. Vamos a trabajar la tesis, ¿no? La tesis es el punto de vista del autor, ¿no? El autor tiene una posición, tiene una postura acerca de un tema específico. Este punto de vista se va a notar a través de sus palabras, cómo trata el tema o el asunto el autor, ¿no? Bien, entonces, el autor tiene un punto de vista, una postura, una posición acerca de este tema. Esta postura a veces va a coincidir con tu punto de vista también, o puede ser que tenga un punto de vista diferente, una postura distinta de la que tú tienes, ¿no? Entonces, ahí te voy a pedir que tengas una postura que vaya muy separada del texto que estás leyendo, porque a veces va a intervenir tu punto de vista al momento de que tú marcas tu respuesta, va a intervenir tu pensamiento, tu posición respecto a ese tema, y de repente al intervenir justamente tu punto de vista, va a pasar que vas a errar en la respuesta, ¿no? Te van a pedir la tesis, pero la tesis del texto que acabas de leer, por lo tanto vamos a ubicar solamente lo que piensa el autor, lo que él cree respecto de ese tema. No te están preguntando por tu punto de vista. Entonces aquí vamos a tratar de ser imparciales en el momento que leemos ese texto, porque puede ser un tema que justo te toque la parte sensible de repente, tu religión, tu ideología, cuestiones políticas, y entonces de repente vas a fallar ahí, ¿no? Entonces vamos a identificar solo respecto de lo que acabas de leer sobre ese texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿ya? Vamos a preguntarnos cuál es la postura del autor acerca de ese tema central, ¿no? El texto que acabo de leer tiene un tema en particular. Este tema en particular vas a identificarlo, ¿no? De qué trata principalmente ese texto, y entonces el autor tiene una postura respecto de ese tema, cómo está abordando ese tema, ¿no? Él se muestra a favor, se muestra en contra, vamos a ver cómo lo vas a ubicar, ¿ya? ¿Cómo te puedo ayudar? Te doy algunas informaciones que te pueden servir al momento de elegir tu alternativa, ¿no? De repente ves entre las alternativas lo que tienes que buscar, aparte de que coincida con el tema y que ya conoces que es el punto de vista de ese autor, que sea una oración, tiene que tener un verbo, ¿no? Es una oración con verbo, por lo tanto aquellas frases que sean nominales, o sea, en las que no hay un verbo principal. Hay frases nominales, o sea, frases en las que predomina solamente el sustantivo, tienen determinantes, tienen adjetivos, pero no es una oración, ¿no? No hay un sujeto con un verbo, en otras palabras, ¿no? No es una oración. Además, la alternativa que tú elijas debe mostrarte la posición del autor, ¿no? ¿Cómo se muestra él? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Si de repente el tema es el aborto, el autor está a favor del aborto, el autor está en contra del aborto, y por lo tanto la respuesta que tú marques debe mostrar justamente esa postura que ha tomado al momento de exponerte ese tema en el texto. ¿Qué más? Puede aparecer luego de conectores de consecuencia, ¿no? A veces puedo identificarlo de esa manera. Recuerdo mis conectores, mi tema de conectores consecutivos, y me doy cuenta que luego de esos conectores de consecuencia, por ejemplo, podría ser un conector como el por lo tanto, el por ello, el por eso, el por ende. Luego de esos conectores podrías ubicar la tesis. ¿Qué más? Podrías ayudarte también con algunas palabritas clave, ¿no? Que pueden aparecer a lo largo del texto. Podría estar al inicio, podría estar en la parte intermedia, incluso podría estar al final, la manera de conclusión. Hay palabritas que te podrían ayudar, ¿no? Como pienso, creo, opino, considero. Estas palabritas te podrían estar indicando la presencia, que luego de estas palabras viene la tesis, ¿no? La posición del autor. ¿Correcto? Entonces, esas palabritas podrías estarlas ubicando al momento de hacer tu lectura, si es que hay una pregunta de tesis en el texto que acabas de leer. ¿Qué más? Podrías también ayudarte
tomando en cuenta que muchas de las respuestas por tesis en el examen de admisión son respuestas explícitas, ¿no? Porque la tesis puede ser explícita en la mayor parte de las respuestas que ha venido en un examen de admisión han sido respuestas explícitas, de manera que las tesis han estado o iguales, con un pequeño cambio, o una paráfrasis, ¿no? Lo que se llama una paráfrasis, ha habido un pequeño cambio, pero ha sido finalmente la misma idea que has encontrado en los párrafos, ¿correcto? También, por supuesto, la tesis puede ser inferida, pero esta forma de tesis inferida no suele venir en un examen de admisión, ¿no? No suele venir en un examen tipo católica, ¿no? Normalmente un texto con tesis inferida tendría que ser un texto muy breve, ¿no? Que contenga poca información y entonces allí recién me está permitiendo inferir, ¿no? Normalmente los textos que vienen en el examen de admisión son textos medianos a largos y por lo tanto la tesis aparece explícita, ¿ya? En las claves. Espero que hasta allí. Entonces recapitulamos, ¿no? La tesis, entonces, va a venir en un texto argumentativo. Si tú me preguntaras, Noelia, pero de repente es lo mismo que la idea principal, es lo mismo, ¿no? La tesis es igual a la idea principal, solamente que estamos tocando dos tipos de texto, ¿no? La tesis es al texto argumentativo, la idea principal, en cambio, es al texto informativo, ¿correcto? La tesis es la idea principal, solamente que la tesis es la idea principal en un texto argumentativo. Y hemos ya hecho la pregunta correspondiente, voy a preguntarme por la postura del autor acerca del tema central. Hemos mencionado también que no deben intervenir mis conceptos previos, ¿no? Mis presupuestos, porque eso puede hacer que dirija un poco mi respuesta y allí puedo errar, ¿no? También hemos mencionado algunas formas de ubicar, ¿no? Busquemos una oración, busquemos una respuesta que me muestre la posición que ha presentado ese autor, a favor o en contra. También podríamos ubicarnos de repente con los conectores de consecuencia, podríamos ubicar estas palabritas clave que de repente me podrían mostrar la tesis y hemos mencionado que en la mayor cantidad de preguntas que han venido de tesis en un examen de católica ha sido por una tesis de manera explícita. Bien, continuamos. Espero que me hayas entendido. Vamos con los argumentos. La pregunta por argumentos. A mí me pueden interrogar sobre los argumentos que el autor me ha presentado. Vamos a ver cómo me doy cuenta de ellos. Los argumentos vendrían a ser esas razones que sustentan la tesis y yo me voy a preguntar qué razón o razones sostienen la posición del autor. Tomando en cuenta que para que un punto de vista esté bien cimentado, el autor necesita argumentos, necesita decir, en otras palabras, por qué piensa de esa manera, por qué cree lo que acaba de exponer y presentar en su texto. Veamos. Son siempre explícitos, ¿no? Si yo me doy cuenta, cuando a mí me preguntan, señale los argumentos del texto, voy a encontrar que no los voy a inferir. Lo que podría pasar, como de repente ha sucedido en algunos exámenes, es que me presenten argumentos que están allí, pero ha habido algún cambio, un pequeño cambio a través de la paráfrasis. Se ha empleado de repente algún sinónimo, ha cambiado un poquito el orden, algo mínimo, ¿no? Pero no los voy a inferir. No va a ser una respuesta por extrapolación, no va a ser una alternativa completamente cambiada, va a ser una alternativa más bien literal, o en todo caso una paráfrasis, ¿no? Los argumentos son siempre explícitos, no se infieren. Son razones que sustentan la opinión, ¿no? Recuerda que el autor tiene una opinión y como son razones que van a sustentar la opinión, yo puedo preguntarme allí por qué. Y también puedo tomar en cuenta que luego de conectores causales voy a identificar esos argumentos, ¿no? Van a aparecer luego de conectores causales. Aquí hay algo muy importante. La pregunta que más viene en el examen es la pregunta por argumento central. Me van a interrogar sobre la razón más importante que sostiene la tesis.
señale el argumento central del texto, cuál es el argumento central del tal dialogante, ¿no? A veces va a venir un texto tipo diálogo, que también va a ser un texto argumentativo, y por lo tanto me pueden indicar cuál es el argumento central de cualquiera de los dialogantes que me presenten en el texto, ¿no? Y entonces yo voy a ubicar la razón más importante. El autor no necesariamente va a presentar varios argumentos, puede presentarte solamente uno y el resto ser simplemente hechos a los que refiere, ¿no? Informaciones, o puede presentarte más de uno y yo me voy a dar cuenta que es el argumento central porque está más cerca de la tesis, porque es el que más se desarrolla, porque es el que realmente sostiene la tesis. Y entonces yo voy a decir, ya esta es la razón principal por la que el autor se muestra o a favor o se muestra en contra. Recapitulamos entonces, los argumentos son esas razones, ¿no? Esas razones para estar de acuerdo o para estar en desacuerdo respecto de un tema, ¿no? ¿Qué razones da? Y hemos dicho son siempre explícitos, lo vamos a encontrar en el texto, no los podemos inferir, son los que sustentan la opinión del autor, aparecen luego de conectores causales, ¿no? Estos conectores causales podrían ser, si quieres de repente algunos ejemplos, no recuerdas cuáles son esos conectores causales, podría ser un porque, podría ser un ya que, podría ser un puesto que. Y estos conectores al momento de hacer mi lectura los puedo ir ya resaltando, ¿no? Colocando mediante unas pequeñas barras para que de repente al momento que ya estás leyendo tú vayas identificando la información si es que la pregunta es por argumentos o me interrogan sobre el argumento central del texto. Continuamos. Vamos a ver un texto ejemplo, ¿no? Recuerda que a veces voy a tener un texto tipo diálogo, no necesariamente. Puede haber un texto argumentativo simplemente en el que el autor me muestra su punto de vista y no necesariamente es un diálogo, ¿no? Podría ser de los dos tipos, ¿no? Tanto el diálogo como un texto argumentativo sin diálogo. Veamos, dice, pienso que es factible en nuestro país la aplicación de la pena capital. Desgraciadamente somos no solo tercermundistas en el aspecto industrial y tecnológico, también lo somos en el aspecto jurídico y legislativo. Estamos muy acostumbrados a ver de violaciones, secuestros, asesinatos violentos como el pan de cada día, pero nos asustamos cuando se trata del tema de la pena de muerte, argumentando que no se disminuye la criminalidad ejecutando a un psicópata, asesino o violador, y en efecto así es, pero al menos se elimina permanentemente un peligro potencial para la sociedad, ya que está demostrado que los sistemas de rehabilitación penitenciarios no funcionan. En fin, es un tema complicado, ya que también existe la posibilidad de que se aplique a personas inocentes. Eso sí, es necesario primero mejorar el aspecto de la investigación policíaca y forense para tener la certeza de que se toman buenas decisiones. Bien, aquí por ejemplo lo que tendríamos que hacer inicialmente es identificar de qué tema se está hablando, ¿no? De qué trata el texto. Y al momento de hacer tu lectura, por ejemplo, podrías haber identificado ciertas palabritas que nosotros fuimos indicando al momento de hacer la parte teórica, ¿no? La parte teórica es importante porque me va a permitir tener una herramienta y no estar entre todas las alternativas y decir, la A me parece, la B también, la C también, o dedo, y al final esa duda es la que va a generar que tengas un error o una falla, de repente una merma en las respuestas, en tu tasa de respuestas, que si bien no hay puntos en contra, si vemos la cantidad de efectivas que puede tener uno en función de otro, va a generar también ese alcance de vacante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al inicio del texto ubicamos este pienso, ¿no? Dice, pienso que es factible significa posible, en nuestro país la aplicación de la pena capital. Ahí hemos identificado ya uno de los elementos que mencioné. También veo a lo largo del texto algunos conectores, ¿no? De causa, ahí están, ¿no? De causa, el ya que. Ahora, ¿el tema cuál sería, no? ¿Cuál sería el tema? ¿El tema cuál sería? El tema es el asunto que principalmente se está desarrollando en el texto, porque puede haber más de un tema, ¿cierto? Me podrías decir, no, mira, pero veo que me mencionan el aspecto jurídico, también la aplicación de la pena de capital o la pena de muerte, también me mencionan la criminalidad, ¿no?
las violaciones, los secuestros, ¿sí? Entonces hay, incluso en la parte final me mencionan el aspecto de la investigación policíaca y forense, pero ¿cuál es el tema más desarrollado? Si me doy cuenta y que está en función de todos los demás, sería si se puede aplicar la aplicación de la pena capital. Y el autor, ¿cómo se muestra en relación a esta aplicación de la pena capital? ¿Cómo se muestra? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cómo se muestra? ¿No? Entonces, cuando identificas eso, ya vas teniendo las herramientas para identificar una pregunta de tesis. Ah, ya, él está a favor, ¿no? O sea, él dice sí, ¿no? Cuando dice pienso que es factible, entonces te está diciendo es posible, entonces está de acuerdo con la aplicación. Luego te da claro algunos cuestionamientos, que necesitamos mejorar el aspecto jurídico legislativo, incluso también dice que necesitamos mejorar la parte de la investigación policíaca y forense, ¿no? Para al momento de tomar una decisión, esta decisión sea certera, no sea de repente un caso fallido y de repente la persona que ha sido culpada sea inocente, ¿no? El autor menciona todas esas posibilidades, por eso es que el tema que está abordando es complicado, pero él cree que es posible. ¿Por qué él cree que es posible? Eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? Hasta allí hemos identificado que mi tema más importante, porque está aquí al comienzo, si te das cuenta está en la parte media, incluso al final cuando él dice es un tema complicado se refiere a aplicarlo, ¿no? O sea, aplicar la pena de muerte, o sea, vuelve a ser mencionado de otra manera en la parte final y entonces yo podría decir que el tema es la aplicación de la pena capital. Te voy a presentar dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas. La primera es la pregunta por tesis habitual de examen, ¿sí? Y la segunda es la pregunta por argumento central, que también es una pregunta tipo del examen, ¿no? ¿Cuál es la tesis del texto? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el argumento central del texto? La A dice, la aplicación de la pena de muerte es posible en el Perú. La B, lamentablemente, el Perú es un país con alta criminalidad. C, los sistemas penitenciarios y la justicia en el Perú no funcionan. D, el tema de aplicar la pena capital es complicado. La 2 es, ¿cuál es el argumento central? ¿Cuál es la razón principal que él da para sostener su posición? A ver, identifiquemos entonces, antes de hallar el argumento, nuestra tesis. Si mi tema es la pena de muerte y además, nos hemos dado cuenta que ahí están algunas palabritas que me permiten, ¿no?, de identificación, ¿no? Como en la parte inicial del párrafo dice, pienso, ¿no? Pienso que es factible, él cree que es posible, por lo tanto, está de acuerdo. La A se parecería mucho a esta forma, ¿no? Es posible en el Perú, ¿no? En nuestro país, por eso acá se ha traducido en el Perú. Ahora dice, lamentablemente el Perú es un país con alta criminalidad, pero no es la criminalidad lo que se está tratando, si bien se menciona, la criminalidad no es el tema más importante, porque tendría que estar desarrollado en la mayor cantidad del texto. Los sistemas penitenciarios y la justicia en el Perú no funcionan, eso lo ha dicho, ¿no? O sea, lo ha dicho, pero lo ha dicho como parte de una razón, ¿no? Ya está demostrado que los sistemas de rehabilitación penitenciaria no funcionan. Ahí está mi conector, ya que me indicaría entonces que esta sería una razón, más bien un argumento, y no podría ser entonces tesis, ¿no? La tesis es opinión y la razón ya es parte de un argumento. El tema de aplicar la pena capital es complicado. El autor menciona que es complicado, es cierto, pero recuerdas que mencionamos en la tesis yo tengo que mostrar el a favor o en contra, ¿sí? Si está a favor o está en contra, ¿no? Si bien el autor dice que el tema es complicado, el tema de la aplicación de la pena es complicado, ¿no? O sea, el tratar el tema, ¿no? El tema es complicado por varios asuntos secundarios que comienzan a salir a partir de él. Y entonces, allí creo que ya tenemos una respuesta, ¿no? Veamos. Ahora, luego me piden el argumento central. Ve teniendo allí ya, colocando tus claves en tu hojita para que luego puedas cotejar.
Dice, somos un país atrasado en el aspecto jurídico y legislativo. Recuerda que los argumentos son explícitos, pero además tienen que ayudarme a sostener la postura, tienen que tener una reconexión, una relación directa. No todas las palabras o frases que aparecen en mi texto pueden ser un argumento. El argumento tiene que sostener ese a favor o en contra que he identificado. Ya, si el autor está a favor, ¿por qué está a favor? Porque somos un país atrasado en el aspecto jurídico. No, el autor lo menciona como diciendo tenemos que mejorar en eso para que esa aplicación sea posible, ¿no? Entonces, no es en realidad una razón por la que él está a favor. ¿Existe la posibilidad de ejecutar a personas inocentes? Claro, el autor lo menciona como un hecho que tendría que mejorarse incluso en la investigación policíaca y forense para la toma de buenas decisiones, pero esa no es la razón por la que él está a favor, sino esa sería una consecuencia de ya aplicarse la pena de muerte, ¿no? Si se aplica la pena de muerte, entonces tenemos que mejorar de todas maneras en nuestra investigación para que realmente sea una decisión certera y que no haya personas que son inocentes a las que se les aplique la pena. En la C dice, está demostrado que los sistemas de rehabilitación penitenciarios son ineficientes. Ya, es parecido, ¿no? Está demostrado que los sistemas no funcionan, ¿sí? Es explícita. Ahora, esto tendría conexión con lo que si yo estoy a favor, ¿no? Está demostrado que los sistemas de rehabilitación penitenciaria son ineficientes. Esa sería una razón para estar a favor de la pena de muerte. Veo la conexión racional y digo, sí, no están relacionados. Puede ser una razón que me hace decir si estoy de acuerdo por eso que se aplique, ¿no? O sea, no sirve la rehabilitación cuando están en las cárceles. Y como no sirve, entonces esa persona que de repente violó, esa persona que es un psicópata o que es un asesino, no va a poder rehabilitarse. Y por lo tanto hay allí esa potencialidad de que vuelva a cometer el acto. Y por lo tanto esa podría ser una razón para estar a favor de la pena de muerte. Debemos mejorar la investigación policial y forense para una buena aplicación de la pena capital. Eso es algo que el autor dice, ¿no? Pero el tema no es en realidad la investigación policial y forense. La investigación policial y forense resulta como un tema secundario en relación de la aplicación de la pena capital, ¿no? Entonces, el autor no sería prácticamente es un argumento, sino sería parte de su opinión, ¿no? No sería una razón. Yo digo, ya debemos mejorar, esa sería una causa para estar a favor, debemos mejorar la investigación policial y forense, esa es una razón que me ayudaría a tener la consecuencia de aplicar la pena de muerte, de estar de acuerdo con la pena de muerte. No. Y entonces creo que ya has identificado. De todas maneras, escribe tus respuestas a ver si es, y ahora sí vamos a dar el resultado, ¿no? Ya lo hemos analizado, entonces hemos visto que sí aparecen esas palabras, que sí aparecen los conectores, que identificando el tema me puedo ayudar, que puedo analizar las preguntas. Veamos. En la primera pregunta, la respuesta es avión, ¿no? El autor está de acuerdo con esa aplicación, ¿no? Le parece que ya es posible. ¿Y por qué está de acuerdo? Porque está demostrado que los sistemas de rehabilitación no funcionan, ¿no? Y por eso él estaría de acuerdo. Ahora, claro, se da cuenta de que se deben mejorar otras cosas, ¿no? Pero eso le hace pensar que es una razón importante para que ya se aplique. ¿Correcto? Bien, hasta ahí me dice si hay alguna duda. Harold me puede indicar si hay alguna interrogante. O si no, dejo de compartir la parte teórica. Sí. Ninguna, correcto. Muchas gracias. Bien, entonces ya has identificado tu tesis y tu argumento, ¿no? Al momento que estamos en la lectura, la idea es que tú vayas analizando, ¿no? El proceso que hemos hecho de desmenuzarlo un poco, tienes que irlo haciendo al momento de la lectura. Si bien es corto el tiempo, los textos también, como te darás textos argumentativos, los temas
son cercanos a ti, son cercanos a tu realidad, lo que vivimos el día a día. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una alta delincuencia en nuestro país y entonces son temas cercanos que nosotros tenemos conocimiento, no son temas complejos que de repente no podamos analizar, ¿no? Bien, ahora voy a compartir el material, ¿sí? Para que podamos poner en aplicación con algunos ejercicios. Y me indica si se puede ver, ¿sí? ¿Correcto? Sí se puede ver, ¿verdad? Correcto. Bien, el primer texto es un texto de diálogo, ¿correcto? Por ejemplo, en este tipo de texto lo que me van a preguntar adicionalmente son el punto de discrepancia central, también me van a preguntar por la tesis o postura y también me van a preguntar por algunas concordancias. Es decir, seguimos analizando solo tesis y seguimos analizando solo argumentos. Solamente que allí la pregunta va a variar, ¿no? Cuando me pregunten por discrepancia central, me están diciendo en otras palabras, en relación de las tesis que tienen cada uno de ellos, el desacuerdo, ¿no? O sea, cuál es la discrepancia que tienen en relación de sus tesis, ¿no? Por lo tanto, uno se tiene que mostrar a favor, el otro en contra, o uno en contra y el otro a favor, ¿no? Viceversa. Y cuando me preguntan por la postura de pseudocientífico, es la pregunta de tesis. Nuevamente, solamente va a variar. Lo dijimos al comienzo, en la parte teórica, que la pregunta por tesis era el punto de vista, la postura, la posición. Así que estamos frente a preguntas relacionadas con las tesis. Ahora, cuando me interrogan por concordancias del diálogo, me están diciendo en razón de sus argumentos, porque no podría ser en razón de sus tesis tienen que ser discordantes para que exista la llamada discrepancia central. En las concordancias estamos relacionando los argumentos. ¿En qué están de acuerdo respecto de sus argumentos? Al momento de dialogar, encontremos esos puntos en común, ¿ya? Analizando esas preguntas, ahora sí comenzamos. Científico, ¿no? Científico dice, las vacunas han salvado a muchas personas de distintas enfermedades infecciosas, cuyo curso puede ser muy dramático. Mediante las vacunas, las clásicas enfermedades infantiles como el sarampión, la rubiola, las paperas, la varicela, la tosferina o la poliomielitis son inofensivas. Por ejemplo, el sarampión puede causar meningitis e incluso la muerte. Las paperas pueden causar daño al cerebro, inflamación de los testículos con riesgo de esterilidad. Si la mayoría de la población es vacunada, se pueden erradicar los agentes patógenos, a menudo a nivel regional o incluso a gran escala mundial, ¿no? Escala mundial. Pseudocientífico, en cambio, dice la vacunación no siempre es inofensiva. Hay varias vacunas que conllevan una serie de riesgos, algunos peligrosos. Las vacunas pueden dar lugar a una mayor susceptibilidad a las alergias y debilitar el sistema inmunológico. En raros casos, algunos niños sufren después de la vacunación un colapso circulatorio o convulsiones que pueden provocarle lesiones físicas. Los más contrarios a la vacunación también sugieren que la vacunación puede promover la diabetes. Estudios recientes, sin embargo, apoyan la conjetura que las vacunas habituales no aumentan el riesgo para la aparición de diabetes tipo 1. Bien, bueno, como te darás cuenta, encontramos un tema en común porque en el diálogo tiene que haber un tema en común y el tema, como te darás cuenta, es el relacionado con las vacunas, ¿sí? ¿Cuál sería la discrepancia? Busquemos ese a favor o en contra. ¿Científico se muestra a favor o se muestra en contra de las vacunas? ¿Cómo crees que se muestra? Se muestra a favor, dice, han salvado a muchas personas, ¿no? De distintas enfermedades, ¿no? Incluso él dice que son inofensivas, ¿no? Lo menciona en la línea 4 y te pone ejemplos y al final él presenta esa proyección, ¿no? Si la mayoría de la población es vacunada, se pueden erradicar esos agentes patógenos, ¿no? Y entonces se reduce, en otras palabras, esas posibilidades de enfermarse. Y en cambio, él dice que no siempre es inofensiva, ¿no? Entonces,
Yo diría que científico se muestra a favor de las vacunas y en cambio pseudocientífico se muestra en contra. Busquemos entonces en la discrepancia central, en el choque de esas tesis, ¿no? De esas posturas, ¿cuál sería la respuesta? Si es bueno vacunar a todos los niños, cómo se debe proceder con las vacunas, qué tan seguras son las vacunas, por dónde es mejor vacunar a los niños. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿es bueno vacunarlos a todos los niños? Uno cree que es bueno, el otro cree que es malo. ¿Cómo se debe proceder con las vacunas? Te dice qué hacer, cómo colocarlas, qué sé yo, no lo menciona, ¿no? ¿Qué tan seguras son las vacunas? Ya, ahí, por ejemplo, ahí ya podría decir, claro, uno piensa que no hace daño, que es inofensiva, y el otro en cambio dice no siempre es inofensiva, no piensa que puede haber algún riesgo, entonces allí la seguridad de las vacunas podría ser el tema. ¿Por dónde es mejor vacunar a los niños? Bueno, nos está hablando del lugar donde va a ser la aplicación de la vacuna, y entonces allí la respuesta estaría en la alternativa casita. Ya está. Vamos a buscar ahora la postura de pseudocientífico, ¿no? Como ya tenemos la discrepancia central, ya sabemos la postura de pseudocientífico. Pseudocientífico dice no siempre es inofensiva. Veamos entonces qué respuesta podrías marcar. Las vacunas son a veces peligrosas y dejan secuencias, o sea, algunas consecuencias que podrían afectar. O sea, incluso si regreso veo, ¿no? Dice, claro, podría pasar esto, ¿no? Un colapso circulatorio, convulsiones, lesiones físicas, y eso se encuentra en la intervención que hace pseudocientífico. Y entonces podría ser, ¿no? La A. Veamos la B. Hay vacunas que conllevan una serie de riesgos letales, ya, ahí dice letales es de muerte, ¿no? Entonces, a ver, aquí me dice hay riesgos, ¿no? Pero bueno, no me dice que causan la muerte. A ver, ¿qué hemos? Convulsiones, lesiones, puede ser peligrosos, pero no veo que indique muerte, ¿no? Por lo tanto, si marcara la B, estaría descartándolo porque menciona letales y entonces eso cambia un poco el sentido de la información. Es mejor frente a la duda no vacunar a los niños. El autor no dice no vacunes a tus hijos. Recuerda que debo identificar la tesis y esa tesis tiene que ser principalmente una respuesta explícita, ¿no? A menos que no haya mucha información. Hemos mencionado que podría ser tal vez una tesis inferida, pero el autor dice hay riesgos, ¿no? Hay vacunas que conllevan una serie de riesgos. No siempre es inofensiva. Entonces no ha dicho no vacunes a los niños. Un niño puede llegar a sufrir convulsiones luego de la vacunación. Eso es algo que él sí indica, pero no lo indica como parte del tema central, ¿no? O sea, el tema de las consecuencias de la vacunación en los niños se da como un asunto consecuente, ¿no? Que viene luego, ¿no? Posterior en realidad a la aplicación de la vacuna. Y por eso la respuesta allí estaría en alternativa avión. Son concordancias en el diálogo, ¿no? ¿Qué concordancias encuentras? Las vacunas previenen enfermedades, las vacunas entrañan algunos riesgos, las vacunas son una invención humana. A ver, analicemos. Ojo, para que haya una concordancia, como los argumentos son siempre explícitos, y eso lo mencionamos en la parte teórica, entonces debo encontrarlo textualmente en la intervención o de científico o de pseudocientífico. Y bueno, él dice que han salvado muchas vidas, ¿no? Y incluso él dice que son inofensivas. No veo esa información. En cambio, él dice no siempre son inofensivas, ¿no? A veces puede haber algunos riesgos. Veamos entonces cuáles vamos a descartar, ¿no? Lo de entrañan algunos riesgos no podría ser, ¿no? Lo que sí puedo consentir es que previenen enfermedades, puesto que es pseudocientífico quien dice no siempre es inofensivo. O sea, con esto estaría diciendo
que algunas podrían ayudar, ¿no? Porque incluso en la siguiente información que él da, dice, hay varias vacunas que conllevan una serie de riesgos. O sea, con eso me está diciendo que hay vacunas que no tendrían riesgo, ¿no? No siempre es inofensiva. Y por lo tanto, la primera sí sería una concordancia. Los dos estarían de acuerdo en que previene enfermedades, pero el primero cree que es inofensiva y el segundo cree que en algunos casos puede tener riesgos. Entrañan algunos riesgos, eso no lo dice el primer dialogante dice que es inofensiva, por lo tanto la 2 no podría ser. Si yo analizo, me doy cuenta que la B y la D tendrían la 2 y podría descartar tanto beso y dedo. Me quedaría entre avión y casa, ¿no? Pero hemos tomado en cuenta que la primera es cierta, veamos la 3, son una invención humana. Bueno, eso se da por entendido, pero no, el argumento tiene que ser explícito, ¿no? Se da por entendido que las vacunas han sido una creación, pero no puede ser una inferencia, un argumento, ¿no? Lo mencionamos. Los argumentos son siempre explícitos. Y por lo tanto, si a mí me mencionan que es una invención humana, entonces allí ya estamos infiriendo. Mi respuesta entonces en la 3 sería alternativa avioncito. Vamos con el siguiente texto. Texto número 2. La semana pasada vi cómo un anciano fue asaltado por un joven delincuente. La gente que estaba alrededor reaccionó y atrapó al hombre. Luego comenzaron a golpearlo en el piso. Como se formó un tumulto, llegaron los policías y al ver que el delincuente sangraba en el piso, decidieron llevarse no solo a quien había cometido el delito del hurto, sino también a esos jóvenes que lo habían atrapado y golpeado como castigo por su acto malicioso. Personalmente, no me parece justo que la policía se haya llevado a estos jóvenes porque es necesario que este tipo de delincuentes reciban los castigos populares. Y es que resulta obvio que en nuestra realidad nacional esperar a la justicia es pedirle peras al olmo. Si no hay protección de parte de las autoridades, los ciudadanos tenemos todo el derecho de defendernos con nuestras manos. Eso dice Narcisa. Francisco, en cambio, dice, comprendo que las personas sientan que deben hacer justicia con sus propias manos. Sin embargo, yo encuentro que tal acto es irracional e inapropiado. Las personas no pueden agredir a otro individuo porque les da la gana. Evidentemente, hay indignación ante un acto que atenta contra la seguridad, pero la justicia implica que exista un espacio donde se juzgue a quien comete un delito de forma digna. Las personas parecen olvidar que el delincuente es también un ser humano y por lo mismo un ser con derecho a ser respetado. No entiendo por qué la gente cree que puede minerar la violencia o más violencia, o cómo puede creer equivocadamente que para frenar la actual ineficiencia en la aplicación de la justicia se debe actuar de forma ilegal, además atentando contra la dignidad de otros. ¿Cuál es la opinión que defiende Francisco? Ya. Bien, hasta ahí hemos analizado este diálogo de Narcisa y Francisco, y la pregunta 4 es una pregunta de tesis, ¿no? La opinión que defiende. Este tema es muy actual, ¿no? La delincuencia está pero campeando en nuestro país. ¿Y quién no le han robado alguna vez, como dicen, ¿no? ¿A quién no le han robado? Todos casi, ¿no? Nos ha pasado que nos han robado y realmente, como indica Narcisa, das ganas, pues, ¿no? Creo que a veces, por eso hemos dicho, ¿no? Recuerdan tratar de ser imparcial porque estos temas van a intervenir un poco con tus emociones. De repente por ahí tus compañeros, algunos le han robado y en este momento tu compañero decía, no, Narcisa tiene razón, ¿no? Narcisa lo que dice es cierto, ¿no? Porque te roban y si espero que venga la justicia, me dicen no denuncia, vas a denunciar y el policía, bueno, a veces de mala gana o incluso te dice, ya para qué vas a denunciar, ¿no? No vas a recuperar aquello que te robaron. Entonces estás perdiendo tiempo, esfuerzo y sientes que la autoridad no te hace caso. Entonces, como te darás cuenta, estos temas son tan polémicos que pueden hacer que tú quieras concordar con alguno de ellos, ¿no? Con alguno de los dialogantes y te identifiques con ellos. Recuerda no hacerlo porque inmediatamente puedes fallar al momento de contestar, ¿no? Bueno, Narcisa entonces está de acuerdo en tomar la justicia con sus manos, ¿no? ¿Sí o no? Y dice,
regresamos y ella dice que pasó eso y que en realidad pues no me parece justo, ¿no? Que la policía se haya llevado a esa gente porque si no hay protección, o sea, tenemos derecho de defendernos con nuestras manos. Y Francisco, en cambio, no está de acuerdo porque él dice que no podemos hacer justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque sería emplear más violencia. ¿Por qué razón también incluso él da? Porque el delincuente también es un ser humano, ¿no? Y por lo tanto también tiene derecho a ser respetado. Algunos también concordarán con Francisco, seguro, pero vamos a ver qué defiende Francisco. Ante cualquier acto delictivo, las personas deben respetar la dignidad de otros. A ver, el autor Francisco, perdón, dice, las personas no pueden agredir porque les da la gana, ¿no? Evidente, hay indignación, pero la justicia implica que exista un espacio donde se juzgue un delito de forma digna. No entiendo, y entonces inmediatamente él dice que ya sería ilegal actuar de esa manera, ¿no? Porque estás atentando contra la dignidad de otros. Pero él no dice que ante cualquier acto delictivo ya hay un cambio en la información, ¿no? Él solamente menciona recuerda ser lo más preciso posible, porque estamos hablando de la tesis del autor, ¿no? Él no dice debemos respetar la dignidad de otros ante cualquier acto, no, ante cualquiera no ha dicho, ¿no? Ya es algo ilegal, algo adicional que se ha agregado cuando pongo ante cualquier acto, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo que para él, para Francisco, serían igual todas las formas de acto delictivo. No lo sé, ¿no? Hay que ser precisos. El delincuente es un ser que ante todo debe ser respetado como humano. Ya esa sería una razón para no estar de acuerdo con la toma de justicia, pero no es la opinión que él está defendiendo. La gente cree que puede aminorar la violencia con más violencia cuando en realidad está atentando contra la dignidad de otros. Claro, esa sería una razón que él da para no aplicar la justicia por tu mano, ¿no? Él piensa que debemos recurrir más bien a la autoridad, ¿no? Entonces, la respuesta en realidad se refleja mejor en D, ¿no? Que ya no dice ante cualquier acto delictivo, sino la aplicación de justicia, mucho más preciso, ¿no? En cambio acá dice debemos respetar la dignidad de otros, pero eso, parte de respetar la dignidad, es parte del argumento. Y por eso la respuesta estaría más bien en la alternativa D. Ya él no está de acuerdo, no le parece adecuado ni razonable tomar la justicia por la mano. Busquemos ahora el argumento que ha dado Narcisa. ¿Cuál es la razón para que ella esté de acuerdo con la aplicación de la justicia a través del clamor popular? ¿Por qué? Ella siente que las autoridades realmente no cumplen, ¿no? O sea, no llegan a la gente, ¿no? No hay eficiencia, en otras palabras. Ahora, claro, tú me podrías decir, Noelia, pero la A está bien, ¿no? Pero la A no es el argumento, ya parece una síntesis, ¿no? Eso es algo que vamos a ver más adelante, pero la síntesis es como unir la tesis con el argumento y entonces ya se vuelve un resumen prácticamente de la información. Hay demasiada información, solamente me están pidiendo el sustento, no me están pidiendo la tesis, me están pidiendo solo el argumento de Narcisa. O sea, busquemos la razón por la que ella está de acuerdo con tomar la justicia en sus manos. Los delincuentes merecen los castigos populares, dado que además de la justicia impartida necesitan recibir un castigo de parte del pueblo. Ella no dice que la justicia que les dan las autoridades más la justicia popular, no. Ella dice, no, las autoridades no llegan, no cumplen eficientemente, ¿no? Y recién ahí viene su tesis. Por eso estoy de acuerdo, ¿no?, con la aplicación de justicia por parte de la mano popular. Y eso se refleja en la alternativa casa, más bien. Deben recibir justicia porque esta no es aplicada de manera eficiente por las autoridades. Ya, por eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es aplicada de manera eficiente, ¿no?, por las autoridades. El aparato judicial es parte del uso de la política de las autoridades, ¿no? Es
digamos, un peldaño. No solamente es el aparato judicial, es la policía también, no solamente vamos al aspecto legal. Son argumentos de Francisco. La falta de una buena administración de la justicia no se resolverá porque las personas la apliquen por sus propias manos. Ya, ese es un argumento que él ha usado. Los delincuentes son personas, por ellos tienen derechos de ser juzgados de forma digna, ¿cierto? Él ha usado también la cuestión de la dignidad como persona que ellos tienen. Quienes agreden a un delincuente están cayendo en la incongruencia de luchar contra la violencia cometiendo en el mismo tipo de actos. Claro, ¿no? Él analiza y dice, no es racional. ¿Por qué no es racional? Porque estás dando más violencia a un acto que es violento. Entonces es un argumento también empleado por Francisco. La respuesta se encontraría en toditas. ¿En qué coinciden Francisco y Narcisa? A ver, veamos. Son muchos los casos de personas que han aplicado justicia con sus propias manos. No mencionan quiénes los han aplicado, ¿no? Se da por entendido cuando Narcisa habla que la gente ha aplicado justicia y Francisco también da a entender que se ha aplicado justicia, pero no te dice si son muchos los casos, ¿no? Eso ya estaríamos saliendo un poco del texto y estaríamos tomando en cuenta nuestra propia realidad, y entonces si marcamos con información de afuera, también va a pasar que mi respuesta va a ser equivocada a pesar de que coincida con la realidad. Las instituciones que deberían velar por la aplicación de la justicia actúan de forma ineficiente. En eso coincide Francisco. A ver si regreso a la información que da Francisco para cotejarlo. Dice, a ver, dice, sí, claro. Lo voy a subrayar para que de repente lo puedas ver y te des cuenta que ya lo mencionó Narcisa y que Francisco lo vuelve a mencionar, ¿no? Dices, es equivocadamente, o sea, él sí dice sí, también coincide en que lo que ha dicho Narcisa, hay una ineficiencia en la aplicación de la justicia, pero él tiene otra postura, ¿no? Por lo tanto, sí coincide. A veces cuando se observa un hecho doloroso contra un ser débil, la violencia es justificable. El tema de la piedad no lo toca, ¿no? Dice, es un ser digno, nada más. No dice si te parece es justificable. Incluso él dice que las personas que son delincuentes también son personas. Entonces, no justifica, ¿no? Como dice la C. Las leyes en algunos casos justifican la violencia, por ejemplo, cuando uno actúa en defensa propia. Claro, eso lo podemos saber de afuera. Recuerda contestar siempre con la información que te da el texto, porque si no, tu respuesta va a ser errada, ¿no? Si bien la D es una información de afuera que podemos conocer, no es en función del texto. Y por eso en la 7 mi respuesta estaría en la alternativa B como un punto, un argumento en el que coinciden Francisco y Narcisa. ¿En qué discrepan? Aquí vamos nuevamente con la pregunta por tesis, ¿no? Tesis que chocan, Francisco tiene su postura, Narcisa tiene su postura, y ya sabemos de qué han tratado este texto, ¿no? De si es adecuado o no es adecuado aplicar la justicia por la mano popular. Y entonces en la 8, ¿cuál se parece más? A ver, si la policía debe intervenir o no cuando las personas están castigando a un delincuente, en si es correcto que los delincuentes reciban castigos populares o no, eso se parece, en si todos los seres humanos deben recibir un trato conforme a sus acciones con los demás, no estamos hablando de delincuentes, no de todas las personas, en si nuestro aparato judicial es realmente capaz de procesar cómo se debe a los delincuentes, ya lo han dicho que no, pero en función de un argumento, no en función de su postura, y por eso en la 8 la respuesta estaría en besito. Nuestro texto final, texto 3, ¿ya? Con 2 preguntitas nada más. Una
Una mujer da luz en el piso del Hospital Negreiros, pero el Estado tiene tiempo y recursos para decirnos qué es leche y qué es chocolate. Mañana nos dirán qué es la anilla y qué es cuerina. A mí la verdad me parece hasta absurdo este debate hamletiano, si Hamlet es la duda, de si es o no es chocolate, leche o lo que sea. De hecho, prefiero consumir kilos de chocolate, así sea con 2% de cacao, si a cambio de ese golpe al hígado, el Estado me cuenta en qué se gastan mis impuestos. Y es que en verdad creen que la principal preocupación está en la calidad de gasto de ese sol en un chocolate que encima nos encanta, cuando gastamos miles de millones en servicios públicos de quinta. Creen que a los usuarios del Hospital Negreiros les preocupa la cantidad de azúcar o grasa en los chocolates por encima del servicio que reciben. Y para quienes quieran entrar al debate, sí, son cosas excluyentes. Mientras papá Estado revisa si los calcetines son de pura lana o las gomitas de ositos no exceden la ingesta calórica de azúcar máxima del día, ¿quién está preocupándose por la calidad del gasto de nuestros impuestos? Léase la plata que recibe de nosotros papá Estado. ¿Alguien ha recibido una explicación de la paupérrima calidad de los servicios públicos que recibimos? A ver, bueno, en este texto al comienzo parecía que el tema iba a ser relacionado con la calidad que ofrecen los hospitales, ¿no? Pero luego me presenta un caso, el caso de los productos, ¿no? De ciertos productos que ahora me indican, pues, si es chocolate o no es chocolate, o la cantidad de azúcar, las calorías, o sea, los llamados octógonos, ¿no? Las etiquetas ahí de alerta. Y el autor le molesta eso porque a él le parece que hay otras cosas más importantes, ¿no? Y lo más importante es para él no relacionado a la calidad del producto que alguien compra, porque finalmente la gente sabe lo que está comprando, sabe cuánto le cuesta y finalmente es su responsabilidad, pero el asunto es que hay algo más importante, dice él, ¿no? La calidad del gasto de los impuestos. Eso es más importante, o sea, ¿en qué se está gastando? En otras palabras, si tenemos una paupérrima, como dice en la línea final, calidad de los servicios públicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una calidad muy pobre de servicios públicos que recibimos. Entonces, él menciona por eso ese caso. La gente en realidad le importa algo más trascendente. Entonces, ¿qué cuestiona centralmente? A ver, y esto está basado en su tesis, ¿no? El autor tiene una tesis, ya ha mostrado, ¿no?, cómo está en contra de lo que está haciendo el Estado, o sea, que no hay una preocupación real por la calidad de gasto, ¿no? Gastar bien el dinero que entran en las arcas del Estado. El servicio claramente deficiente que se brinda en hospitales como el de Negreiros, la calidad de la salud que el Estado proporciona mediante los hospitales pese al enorme dinero que recibe de parte de las empresas, la forma en que el Estado parece estar gastando los ingentes recursos, o sea, grandes recursos que recibe de parte de la población mediante impuestos, en que el Estado se preocupe de la composición nutricional de ciertas golosinas. Ojo, que el tema de las golosinas ha sido mencionado para hablar de un tema mayor, ¿no? Él dijo, esto se está preocupando el Estado por esto, cuando debería estarse preocupando por esto, que es más significativo, ¿no? Y entonces, en realidad lo que le preocupa es, pues, el gasto que está haciendo, el gasto público, y por lo tanto mi respuesta estaría aquí, ¿no? La forma en la que parece estar gastando. ¿Quién se está preocupando de esa calidad? Si regreso al texto me doy cuenta, ¿no? ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es su argumento? ¿En qué se está basando para decir este cuestionamiento que le hace el Estado? En los ejemplos que él ha puesto, ¿no? Desde el comienzo, cuando empezó diciéndote que una mujer dio a luz en el piso, ¿no? Lo cual es gravísimo, pero son cosas que a veces suceden, lamentablemente, a veces no hay el servicio, no hay disponibilidad de camas y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? A ver, dice, en los servicios deficitarios que brinda el Estado, como el de salud y su preocupación por temas secundarios, ya. En el hecho de que una mujer dio a luz en el suelo en el Hospital Negreiros, claro, eso le sirvió de ejemplo para hablar de hospitales, ¿no? O sea, eso es una introducción, no es el argumento más importante. En la preocupación de las autoridades del Estado por la composición nutricional de un chocolate o una gomita, sabemos que ha usado esto de forma sarcástica para hablar del gasto que hace, ¿no?
un tema mucho más importante que si estamos comiendo azúcar, grasa o es chocolate o no. La enorme cantidad de dinero que recibe el Estado sin que dé cuentas a nadie, lo que claramente es una señal de robo. Bueno, ahí ya se ha extendido el texto porque el autor no ha hablado de robo, no ha hablado, aunque recuerda no salirte del texto porque si no, ni añadir información que el texto no haya dicho, el autor puede estar sugiriendo de alguna manera que existe esa posibilidad de corrupción, ¿no? De que haya robo, pero el autor no ha dicho que hay robo. Entonces hay que tener cuidado allí. Entonces, mi argumento estaría relacionado con ese servicio deficiente que está brindando, ¿no? En temas tan importantes como en salud. Y por eso el ejemplo justamente de la mujer que dio a luz en el piso. Bien, chicos, hemos terminado nuestras 10 preguntas. Espero que hayas podido aprender cómo hallar la tesis y los argumentos. Voy a dejar de compartir solamente para poder despedirme de ti e invitarte siempre a que tomes en cuenta los servicios que ofrecemos en la academia para que tú puedas postular, ya que tienes pensado ser un gran profesional. El mayor de los éxitos para ti. Muchas gracias por estar en esta clase en línea. Hasta luego. Nos vemos.